Y hoy voy a compartirles yo creo que te va a tocar quedarte, una enseñanza de la palabra que hemos titulado de la siguiente manera: bueno para lo malo y malo para lo bueno. Me llamó mucho la atención encontrarme en la palabra un versículo en el que Dios tan contundente y tan directamente se le queja a su pueblo, y de una forma entre directa, fuerte y poética dentro de lo que cabe. Y ahorita leeremos el versículo. Le dice a su pueblo: ustedes son muy buenos para hacer lo que no es bueno, pero les cuesta trabajo hacer lo correcto. Y esta palabra empezó confrontándome a mí, porque creo que si el mensaje no nos transforma a nosotros como expositores, no tendría sentido que lo enseñemos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén ahí en la casa? Y mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 4 versículo 22. Esa es la cita en la que nos vamos a basar. Jeremías capítulo 4 versículo 22. ¿Me confirman si de pronto sale en la pantalla el verso para que lo podamos leer? Jeremías capítulo 4 versículo 22. Dice así: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Imagínense que me vi un documental de unos expertos en criminalística. Estos expertos en criminalística estaban indagando las técnicas de delincuencia de uno de los más grandes narcotraficantes que ha tenido la historia de Colombia, el señor Pablo Escobar. Y aquellos criminalistas decían que la capacidad y la inteligencia de este tipo para hacer y cometer sus fechorías era impresionante. Para cada una de las leyes o de los impedimentos legales para él delinquir, siempre encontraba de manera astuta y de manera muy sobresaliente la manera de hacer lo que él quería, de cometer sus delitos. Y alguno de ellos dijo la siguiente frase: si toda esa inteligencia que usó para lo malo la hubiera usado para lo bueno, ¿cuánto hubiera logrado? Y creo que esa frase, que está impresa en la Biblia, que está impresa en historias como estas, de alguna manera también nos aplica a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces somos y tenemos una tendencia mucho más fuerte para hacer lo incorrecto que para hacer lo correcto? ¿Cuántos de nosotros a veces pareciera que nos fluye más lo malo que lo bueno? Si usted se pone a pensar, nosotros no tenemos que gastarnos la vida educando a nuestros hijos para que hagan lo malo. Más bien, tenemos que educarlos para que hagan lo correcto. Yo nunca le enseñé a mis hijos a decir mentiras. He tenido que corregirlos para que no mientan. Aprendieron. Es como si estuviera en su naturaleza. En el colegio tenemos que enseñarles a que se porten bien, a que presten atención, a que hagan caso, porque es como si nuestra naturaleza estuviera impresa a una tendencia para hacer lo incorrecto. No nos vamos muy lejos. Se nos hace más fácil quejarnos que agradecer. Se nos hace más fácil decir lo malo que decir lo bueno. Nos resulta más fácil pelear con una persona que pedirle perdón. A la hora de estas situaciones se nos hace más fácil alejarnos cuando algo no nos gusta que acercarnos cuando algo está bien. Estamos llenos de orgullo. Estamos llenos de esa maldad impresa, de la cual el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Jeremías no solamente le estaba hablando al pueblo, creo que esas palabras también nos retumban a nosotros. Se nos hace fácil cuando algo no nos gusta dejar todo tirado, y en vez de luchar y seguir intentando para buscar un resultado mejor. Y
en el orden de ideas que traigo, creo que es más fácil. Si nos ponen a escoger entre vivir en santidad y vivir en pecado, se nos hace mucho más fácil vivir en pecado. Y la pregunta es, ante esa realidad de la cual el profeta dijo: a ustedes les cuesta trabajo, es natural hacer lo malo. La pregunta es, ¿de dónde viene esa maldad? ¿Por qué tenemos esa tendencia y qué deberíamos hacer para poderla corregir? De eso es de lo que le voy a hablar hoy. Vamos a aprender cómo poder salir de esa crisis llamada tendencia hacia el pecado y poder encaminarnos a una mejor vida que, entre otras cosas, nos resulte en honrar y en agradar a Dios. Y quiero mostrarle lo primero que le quiero enseñar, y es que creo que esta tendencia se debe a una guerra que tenemos entre dos cosas. Levante la mano derecha todo el mundo, por favor. Mano derecha arriba, los que están en casa también. Mano derecha, diga conmigo placer. Muy bien, fuerte, digan placer. Escriba, placer. Ahora quiero que levante la mano izquierda y diga deber. Ahí tenemos una guerra casada entre el placer y entre el deber. El placer tiene que ver con todo aquello que nos gusta, y es de lo primero que le voy a hablar. Escriba por favor, primer punto: cuando te mueve el placer. ¿Qué sucede cuando el motor de nuestra vida es el placer? ¿Qué sucede cuando lo que nos impulsa a tomar decisiones, a emprender cosas, a decidir sobre A o B es el placer? Mire, quiero que vayamos al origen. La Biblia dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando los pone en el huerto del Edén, les provee todo lo necesario. Quiero que por favor a la cuenta de 3 digan la palabra todo muy fuerte. 1, 2, 3, diga. Todo, les dio todo. Les dio el sustento alimenticio, les dio trabajo, les dio un lugar hermoso para vivir, les dio su presencia, hasta le dio pareja. Y lo más maravilloso, lo eximió de tener una suegra. Todo estaba listo para tener un paraíso. Era una belleza, tenía todo. Pero escuche bien, cuando Satanás viene a tentar al hombre, lo tienta con algo llamado placer. Y es que el placer suele presentarse siempre de la misma manera. Tú estás bien, estás pleno, estás haciendo las cosas de manera correcta, pero el placer siempre te dice: si haces esto tendrás más. Te conseguiste una novia, tienes un novio, aman al Señor, se están congregando, quieren hacer las cosas bien, y aquí no sabe qué te dice el placer: puedes tener más. No solamente te puedo dar más de lo que tienes en este momento. Es una gran persona, está en su construcción de su proyecto de vida, sirve al Señor, ama a Dios, y el placer te dice: te tengo algo más. Y no solamente a los novios, a los casados también. Te casaste con tu príncipe azul o con tu princesa, estás súper bien, y el placer te dice: una no, te tengo otra. Porque es que a fin de cuentas tu esposa a veces se transforma en una cobra, parece una pantera. Te tengo otra que no te va a atormentar tanto. El placer siempre aparecerá con el firme propósito de engañarte, y te va a decir cosas como: si tú lo quieres, lo puedes tener, no te va a hacer daño, podrás manejarlo, es solo un momento, nadie se va a dar cuenta. Hay muchos argumentos con los cuales el placer se presenta a la hora de tomar decisiones. Mientras tu prioridad sea el placer por encima del deber, siempre encontrarás la manera de saltarte los procesos y de hacer las cosas de manera inapropiada. Y aquí hay problemas. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 7 versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 7 versículo 23 y 24 dice lo siguiente: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Básica y bonita. Hagan todo lo que les diga y les va a ir bien. Pero mire lo que dice el versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían.
siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Por favor, no quites el versículo, hijo, porque les voy a pedir que lean lo que está en la parte de abajo. Este es el efecto del placer. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Alguien quiero que por favor lo repita fuerte a la cuenta de 1, 2, 3. Léalo conmigo, diga: retrocedieron en vez de ir hacia adelante. El placer te engaña. Es como ponerte a caminar en una banda de un aeropuerto en sentido contrario. Tú sientes que estás avanzando, pero en realidad estás retrocediendo. Por eso desde que empezaste a pecar, tú dices: ay, pastor, qué felicidad tan tremenda. Porque el placer te da momentos de felicidad. El placer te da momentos de estabilidad. Pero una vez terminas de pecar, te sientes vacío. Una vez terminas de pecar, te sientes sin propósito. Una vez terminas de pecar, sabes que así como entregaste algo sagrado, también algo sagrado perdiste. Cuando no entiendas que mientras que decidas darle prioridad al placer, estarás retrocediendo, entonces no podrás avanzar en tu vida. Si alguien me está entendiendo, quiero que por favor me diga un fuerte amén. Buscar el placer de forma ilegal o de forma indebida es uno de los peores negocios que puedes hacer, porque en vez de avanzar vas a retroceder. Permítame darle un ejemplo de lo que le estoy hablando. Mire cómo el placer nos puede llevar a nosotros equivocadamente a sentir que estamos mejorando, pero en realidad vamos en reversa. Imagínese que usted tiene una tarjeta de crédito. ¿Está conmigo? Pero no es cualquier tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito especial. Tiene un cupo. A ver, póngamele cupo a la tarjeta de crédito, por favor. ¿Cuánto? 30 millones de pesos. Me encanta ese cupo, me parece fenomenal. Sí, 30 millones de pesos. Ahí va. Tiene su buena tarjeta de crédito disponible para usted. Y el placer le dice lo siguiente. Le llega el placer en forma de correo electrónico y le dice: viaje ¿a dónde? A ver, deme un lugar, un destino. París, otro, métale mar, a mí me gusta el mar. ¿Ah? Miami, vámonos más lejos, hermano. Miami está muy suave, vámonos más lejos. ¿Qué les gusta Mykonos en Grecia? ¿Está bien? Pastor, yo ni sabía que eso existía. Yo, a duras penas Juan Chaco, ladrilleros. Bueno, póngale ahí Dubái, ¿le parece? Dubái, ahí. Tarjeta con 30 millones de pesos. Y el placer te dice: páguelo. Cuando usted lo impulsa más el placer que el deber, usted solamente estará pensando en la alegría que ese momento le va a generar. Pero permítame continuar con el ejemplo. Usted tiene la tarjeta de crédito, pero también tiene unas cuantas deudas por pagar. Sus hijos están próximos a entrar al colegio, y si no tiene hijos, está próximo a entrar a su especialización en la universidad, o por lo menos a pagar el siguiente semestre. En la casa las cosas no marchan muy bien, pero a fin de cuentas usted tiene la tarjeta de crédito. Una persona impulsada por el placer, ¿usted cree que se va o se queda? Se va, porque dice: la vida es un ratico, el mundo está que se acaba, Cristo llega por su iglesia, ¿qué tal que me arrebaten y yo me quede sin ir a solearme en Dubái? No, papá, yo me voy. Y entonces van, mandan su tarjetazo, terminan yéndose por allá, se compran gafas. ¿Qué más se compran? Vestidos de baño. ¿Qué más compra uno cuando va a la playa? Chanclas, ropita para estrenar, lo que sea, bloqueador solar. Y allá está tomándose unas fotos espectaculares en Dubái, quemándose como un camarón de la galería de la Alameda. Ahí tómese fotos y dele, y todo lo pagó con el placer. Ahora el problema es este: la persona llega a Cali, retorna a su ciudad feliz por el viaje. El problema es que el placer le hizo olvidar que todo lo que vivió no es de él, todavía es prestado y lo tiene que pagar. El placer siempre es igual. Te dice: disfruta el momento que la vas a pasar rico. Pero una cosa es disfrutar el momento rico y otra cosa es pagar
el dolor y el sufrimiento de tener que pagar, y usted mándese sus cuotas y dura 4 o 5 años pagando ese viaje de Dubái, y cada vez que va y le lleva la platica al banco, los intereses y todo lo que debe, se acuerda de esa quemada de marisco que se pegó por allá. ¿De qué valió? No valió de nada, porque el placer que me roba la paz, a fin de cuentas, siempre cuando usted llega a ese punto piensa de la misma manera: si pudiera devolver el tiempo, no hubiera tomado esa decisión. Y no solamente aplica con los viajes. ¿Cuántas relaciones sentimentales? Si yo le dijera a usted: le voy a dar la oportunidad de volver al pasado y evitar meterse con las personas que se metió, que le partieron el corazón y le hicieron perder tiempo, ¿cuántos aprovecharían ese viaje? Levantemos las manos, por favor. ¿Cuántos tienen claro a qué lugar del pasado llegarían y a quién buscarían? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos tienen claro a qué lugar del pasado llegarían y no irían? Ve, porque en su momento eso parecía algo placentero, pero cuando el placer te muestra su verdadera cara, te das cuenta de que solo fue un momento de felicidad que terminó dañando muchas cosas que Dios te había entregado. Así que no es una buena decisión. Cuando usted deja que el placer lo mueva, usted se volverá bueno para lo malo y malo para lo bueno. Otra vez, cuando usted deja que el placer lo impulse, se vuelve especialista para lo malo, pero malo para lo bueno. Se vuelve bueno borrando conversaciones, se vuelve bueno borrando fotos, se vuelve bueno desapareciendo chats, y uno dice: wow, qué talento y qué habilidad. Cuando usted es una persona que se mueve por el deber, usted tiene una vida transparente y una vida tranquila. Pase lo que pase, busque lo que busque, no tendrán nada que encontrarte. Yo no sé usted, pero es la clase de vida que yo quiero que Dios nos pueda permitir a nosotros. Una vida completamente tranquila y una vida en paz. Esa intranquilidad que te roba la paz, que te lleva a pensar que de manera indebida y de manera ilegal estás mejor, eso es lo que quiero que cambies de tu vida. Hay muchachos que se les hizo fácil andar en una moto sin pase. Pastor, que pase vale mucha plata. Se les hizo sencillo. Hasta el día que te estrelles y Dios te guarde de matar a una persona porque te vas preso, es un delito. Pero no importa, porque es que yo ya sé dónde están los retenes. Uy, pastor, yo los esquivo. Yo he orado: Señor, hazme transparente como la Mujer Maravilla. ¿Ve? Se nos hace más fácil seguir en lo indebido que trabajar, ahorrar, orar, doblar rodilla y ahorrar para nuestra licencia. Está conmigo, de eso es de lo que te estoy hablando. Mientras que tu vida sea una vida que aprende a navegar en lo indebido y en lo ilegal, no vengas a reclamar justicia, no vengas a reclamar que la corrupción se acabe si tú mismo eres un corrupto. ¿Cuántos dicen amén? Mira a los ojos al que tiene a su lado, dígale lo correcto, lo debido y lo justo empieza en mí. Pero muchos de nosotros, como ya se lo decía, nos volvimos muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Órele al Señor. Cuando usted decide hacer las cosas de manera correcta, tendrá que sacrificar el placer por el deber. Voy a hacer lo correcto. Y es de lo segundo y lo último de lo que le quiero hablar. Escriba por favor: cuando te mueve el deber. Otra vez, cuando te mueve el deber. El deber es más poderoso que el placer. Escuche esto. El deber es algo más poderoso que el placer. ¿Por qué? Porque mientras que el placer te da algo temporal, el deber te da algo permanente. Voy a volvérselo a repetir. Mientras que el placer te da algo temporal, el deber te da algo permanente. Mientras no permitas que el deber te regule, nunca aprenderás a hacer lo correcto. ¿Cómo así? Si usted cierra la puerta a lo indebido y dice: voy a hacer las cosas bien, ahí activará la bendición de Dios sobre su vida. Permítame darle un ejemplo. Supongamos que usted dice algo como esto: voy a guardar ese carro y no vuelvo a andar en ese carro hasta que no pague el seguro obligatorio.
pero necesito el carro. Es más fácil que Dios traiga la bendición ahí a que se la dé mientras que usted siga haciendo lo indebido. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Pero muchos de nosotros detenemos la mano de Dios cuando decidimos permanecer en lo ilegal, cuando decidimos permanecer en lo incorrecto. Hoy quiero estimularte, hoy quiero invitarte, hoy quiero empujarte como el que está arriba de un tobogán y no se quiere tirar, a que te lances en la aventura de hacer las cosas de manera correcta. Cuando haces las cosas de manera correcta, Dios abrirá puertas delante de ti. Cuando decides hacer lo correcto, pastor, es que hay un parcial, ahí tengo las respuestas. ¿Será que copio las respuestas para que Dios me bendiga y me ahorre el semestre? Es más fácil que Dios te bendiga haciendo lo correcto que impulsándote dentro de lo incorrecto, porque lo que el placer y lo indebido te da, te lo va a quitar. Déjenme contarles una historia de unos amigos cercanos. La mejor amiga de mi esposa en su universidad, su compañera de toda la vida, se casó con un médico también. Y este muchacho es un muchacho muy inteligente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. No somos íntimos amigos, pero somos cercanos. Él estuvo en mi matrimonio, hay una relación bonita. En fin, es un buen muchacho, médico, muy inteligente. Habla dos idiomas, 3 idiomas: español, francés, inglés. Su sueño era ser neurocirujano y se presentó a la Universidad del Valle, donde hay cientos de aspirantes, pero solamente escogen a uno para esa carrera. Hay un examen de admisión muy difícil y bueno, después de los filtros solamente escogen a una persona. Resulta que él se presentó en su momento a esta especialización. Se presentó, eso es mañana, se presentó a la especialización y resulta que en medio de la misma, cuenta mi esposa en la historia que él queda de segundo. Gana otra persona y él queda de segundo. Le llegan con la noticia: miren, no pasó. De todo el valle, de todos los que se presentaron, usted quedó de segundo. ¿Se imaginan la tristeza? El dolor que le da a uno decir: tanto que estudié, que me esforcé y quedé de segundo, o sea, por uno. Él se resignó. Pasaron 1 o 2 meses y de repente recibe una llamada y le dice: mire, lo que pasa es que el médico que había ganado el primer lugar no va a poder continuar con la especialización, así que para que no se pierda el cupo se lo vamos a dar a usted. El tema fue que la persona que se había ganado el cupo resultó ser un perezoso. Los doctores, que también eran sus profesores, evidenciaron de que había algo extraño, porque un muchacho inteligente y piloso no podía ser tan perezoso como aquel, y terminaron descubriendo de que aparentemente había pagado para poder acceder a esa especialización. Lo había hecho de forma indebida y la forma indebida ahora le estaba pasando factura. Y este otro calladito, que estudió, se esforzó, hizo las cosas bien, pensó que había perdido, pero cuando haces lo correcto nunca pierdes. Cuando haces lo correcto hay bendiciones que parece que se te van de las manos, pero te tengo buenas noticias. Las bendiciones que parece que se te van de las manos haciendo lo correcto regresarán a las manos de alguien que decide honrar al Señor. Pero las bendiciones que se te van cuando dices tú: ay no, yo voy a hacer lo correcto para que esto no se me vaya, parece agua en las manos, se te va a perder. No dejes que el placer se sobreponga al deber. Te van a ofrecer cosas muy atractivas, pero antes de tomar la decisión, piense, di: ¿esto es lo debido o esto es indebido? Y si es indebido, quítalo. Pero es que está muy bueno, quítalo. Pero es que es espectacular, quítalo. Porque lo que el deber te da, nadie te lo puede quitar. Pero lo que el placer te da, Satanás te lo va a arrebatar. Un noviazgo con placer nunca será tuyo, es del diablo y te lo va a arrebatar en cualquier momento. Un noviazgo que se cimienta en los principios de Dios es algo que ni el mismo infierno puede destruir, porque es una relación que se consagró, es una relación que se amarró a Dios, y la Biblia dice: cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. De eso te estoy hablando. Si en realidad amas a esa muchacha, respétala y haz las cosas bien delante de Dios. Si en realidad quieres pasar tu vida con ese muchacho, honra a Dios y haz las cosas de manera debida, y te vas a dar cuenta que esa relación que tanto amas no será una temporada, sino para toda tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree y alabar a Dios con un aplauso fuerte.
El deber estará siempre por encima del placer. Y como ya se lo decía, el placer solo te da un momento de alegría, pero te cobrará una temporada de sufrimiento. El deber a veces te da un momento de sufrimiento, pero te dará una temporada de felicidad. Porque sí, por hacer lo correcto, a veces hay que sufrir. Duele cerrar nuestro corazón y duele cerrar nuestras decisiones a lo que no agrada a Dios. Yo no estoy aquí parado diciéndote, vamos a vivir en santidad, que eso es fácil. No, no es fácil, es difícil. Hay momentos donde tú tendrás que cerrarle puertas a cosas que te gustan, a cosas que te agradan, a cosas que te parecen muy buenas, a cosas que tú decías, pastor, con esto resuelvo mis problemas económicos. Haciendo ese negocio, haciendo ese trabajo, voy a estar bien. Pero si hay algo indebido, no lo permitas en tu vida. Porque lo que el placer te da, te lo va a quitar. Solo es un préstamo. Pero lo que el deber te da es un regalo de Dios. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Todavía recuerdo esa predicación de nuestro pastor, cuando nos decía, nunca pienses que el pecado te está dando gratis. El pecado te va a cobrar, y te va a cobrar con sufrimiento. Pero Dios va a recompensar tu sacrificio y tu honestidad y tu transparencia y tu integridad con su dádiva y con su bendición. Yo no sé usted, pero yo quiero poder decirle, Señor, quiero caminar en tu bendición y en esa plenitud que tú tienes para nosotros. Pero no es malo el deber. Aunque al principio haya sufrimiento, las bondades que el deber te da son maravillosas. Permítame darle un ejemplo. Cuando usted se roba un dinero, toma algo que no es suyo, ese dinero nunca le va a rendir, porque está maldito. Y como llega, se va. No le voy a invitar a que haga la prueba, por favor, pero si algún día usted tomó algo que no era suyo, tomó algo que no le pertenecía, se ganó una plata mala vida, puede saber y puede decir amén dentro de su corazón a lo que le estoy diciendo. Todo lo que consigas de manera indebida no se disfruta, pero un salario que con el sudor de tu frente trabajaste, que te costó, tuviste que caminar, ir, estar parado, hacer, atender, qué sé yo lo que hayas hecho, se disfruta en bendición cuando es algo honesto. Ahora, no solamente esto, piense también en su relación familiar. Hacer las cosas correctas dan mucho placer. No le voy a contar con detalle cómo fue mi noche de bodas, pero lo que le puedo decir es que hacer las cosas de manera correcta da mucho placer. Si no, acuérdese de su noche de bodas. Hablo con los que se guardaron para el Señor. ¿Acaso eso no es una bendición? Poder saber que usted llega a su casa y en su casa está su esposa, están sus hijos, está su familia, es tu cama. No vas a estar solo, vas a estar con aquellos que tú amas, con aquellos que tú quieres. El placer te da un momento de alegría, pero al final te sientes vacío, al final te sientes solo. Un día hablé con un tipazo, esos tipos que son pintas, que por donde pasan las nenas dicen wow. Pues le estaba preguntando tips. Secreto de la belleza. Es broma, yo no necesito eso, ya estoy casado, tengo hijos, ¿ya para qué? En estos días me dijeron, ay pastor, si le cae el pelo. Le dije, pues, yo ya tengo esposa, ya el problema está resuelto. Ella sí me dijo a mí, ay, si usted me queda calvo. Yo le dije, ¿qué va a hacer? Ya le toca quedarse conmigo pelón o peludo. Nada que hacer. Ya me reproduje, ya tengo mi generación de ahí para abajo. Si me quedo calvo, un peluquín me pego o algo me hago, pero sigo para adelante, la bendición del Señor. Y entonces, hablando con él, me contaba y me decía, ¿sabes algo, Juan? Yo tuve una época donde me desaté, pero me desaté. Yo estaba con cuanta mujer quería. El tipo es un tipo realmente muy apuesto. Dios lo premió. A algunos no es que no nos haya premiado, sino que Dios dijo, donde yo le hubiera puesto a usted de bonito sería terrible. Entonces Dios nos dio una cuota de fealdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso es una forma de protegernos. Te voy a proteger
porque si no, mijo, te desatas. Imagínate donde te hubiera puesto más sexy. Me tocó así. Entonces usted por eso a veces se ve en el espejo y dice, como descuajado, parezco a los que toman café en hombres de negro. No, pues, una cosa así. Algunos sabrán de qué estoy hablando. Pero este tipo no, este tipo realmente es un man, Dios lo premió, ojos zarcos, cabello largo, no, una cosa. Yo lo vi, yo le dije, viejo, usted, qué bendición, hermano, Dios usted sí lo quiso en esa área. Y entonces me empezó a contar y me dijo que se desató, que mujer, pues, o sea, él simplemente conversaba con una muchacha, la muchacha medio lo coqueteaba y, ajá, ya sabe usted en qué terminaba, una vida loquísima. También me dice que había mujeres con las que simplemente salía. Eso me contó un testimonio, y de todo el testimonio le voy a decir lo que más me impactó. Le dije, ¿y cómo te sentías? Y su respuesta fue, vacío. Seguramente muchos muchachos ahí sentados dijeron, ay Señor, esta nariz de pancacho que me colocaste, ¿por qué no hiciste eso que hiciste con el siervo conmigo? ¿Escuchó la respuesta? ¿Escuchó la respuesta de alguien que probó todo? Me sentía vacío. Y si ese testimonio no le sirve, permítame contarle la crónica de un hombre que plasmó su propia conclusión después de ser el más rico de los reyes de su patria. También uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, y además más sabio, Salomón. Como si hubiera habido un noticiero, un Manuel Teodoro contando, ¿cómo se llama el programa de ese man? Séptimo día. Como si hubiera habido un séptimo día en Israel hace años y le hubieran ido a hacer una entrevista. Él redactó las siguientes palabras y dijo, he probado todo. Estoy hablando de un tipo que está podrido en plata y que bíblicamente dice la palabra que era un hombre muy apuesto. Con plata, ojo con esto, plata, pinta y parla, las 3 P's más peligrosas del planeta. Plata, pinta y parla. ¿Qué le falta a usted? Pastor, todas. Tengo es nada de eso. Rico, pez de plata, rico, pintoso el man, hijo del rey David e hijo de Betsabé. ¿Cómo habrá sido de linda Betsabé que David estuvo dispuesto a bajarle a la mujer? El tipo era hijo de 2 personas apuestas y además el hombre más sabio de la tierra. Hasta el día de hoy sus consejos siguen cambiando vidas y arreglando problemas. Tan asertivo es Salomón con lo que dice, un hombre lleno de sabiduría. Y dijo en su libro de conclusiones, llamado Eclesiastés, le recomiendo que lo lea. Muy bueno, sobre todo para los jóvenes, muy bueno. Porque es un anciano que vivió todo y sabe todo, dando consejos. Algunos bien tremendos, pero sus conclusiones muy puntuales. Y dijo, no le negué nada a mis ojos. Pastor Barona, ¿lo dice o no lo dice? No le negué nada a mis ojos. ¿Sabe qué significa eso? Todo lo que se me ocurrió hacer, lo hice. Y termina su libro diciendo, el fin del ser humano es este: tema a Dios y apártese del mal, porque esto es el todo del hombre. Un tipo que probó todo el placer que te puedas imaginar, arruinó su vida, su futuro y su legado, y en su crónica, en sus conclusiones dice, témale a Dios, apártese del mal. Con eso es suficiente para que usted verdaderamente sea feliz. Muchachos, por favor, recuerde que hay 2 formas de llegar a un destino: por un consejo, porque se perdió en el camino y se dio contra el mundo. Acepten este consejo de corazón. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos a ser una generación que ante las 2 opciones del placer y del deber, siempre escojan el deber.
porque en el placer vas acompañado del diablo que te va a dejar tirado en el camino. Pero en el deber, aunque sea difícil, Dios estará contigo, te respaldará y te ayudará aún en tus peores momentos. Es más fácil que los cielos se abran cuando hago lo correcto a que se abran mientras que estoy en lo incorrecto. Yo sé que muchos aquí están soñando, anhelando, escalando para alcanzar su propósito, pero hoy quiero que de corazón recibas esta palabra y le digas: Señor, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida sentimental, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida financiera, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida sexual, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida ministerial, ayúdame a hacer lo correcto. Por difícil que parezca, hoy quiero que sepas esto: eso correcto que estás haciendo va a traer una cosecha de bendición y de vida eterna para ti, en el nombre de Jesús. El que lo crea, gríteme amén, por favor, y dígale: ayúdame, Señor, porque quiero ser esa generación. Cuando te vuelves bueno en el deber y dejas el placer en un segundo plano, se cambiarán los papeles del título que te di. ¿Recuerdas cómo titulamos este mensaje? ¿Puede ponerlo otra vez en la pantalla, mi hijo, por favor? Este mensaje se llama: bueno para lo malo y malo para lo bueno. Ese es el que prioriza el placer. Pero el que prioriza el deber puede decir algo diferente, y es: yo voy a ser malo para lo malo y bueno para lo bueno. Que ese sea el nivel que Dios te dé. Que cuando esos amigos filisteos y circuncisos te llamen y te digan: vamos a tomar, digan: no, con este man ya no se puede contar. No, este man ya no se tuerce. Cuando esa amiga suya tremenda lo llame y le diga: estoy sola en la casa, puedes venir, estoy estresada, tengo nudos en la espalda. Ni se le ocurra llamarlo, porque diga: no, con ese ya no se puede. Ese ya no sirve para lo indebido. Y cuando tus amigos que sabían que usted era tremendo, se pegaba una emborrachada terrible y les gastaba todo, se les ocurran llamarlo, digan: no, a este es mejor ya no lo invites a eso. Él para eso no se presta. Qué bueno es cuando el mundo nos referencia, en cambio, y los que antes te veían siendo un bueno para lo malo, ahora digan: no, ese man es bueno para lo bueno, y para lo malo no sirve. Yo quisiera terminar haciendo una oración de manera muy especial por todas las personas que hoy, de manera franca y de manera honesta, al igual que el pastor Juan Pablo, pueden decirle al Señor lo siguiente: reconozco que en algún momento de mi vida se me ha hecho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Reconozco que a veces en mi hogar, con mi esposa, con mis padres, con mi familia, se me hace más fácil tratarlos mal que tratarlos bien. Reconozco que cuando se trata de hacer algo indebido, si hay la opción de hacerlo ilegal, el corazón como que se me quiere ir allá. Reconozco, Señor, que como se lo dijiste al pueblo a través de Jeremías, a veces somos tan buenos para lo malo y nos cuesta tanto trabajo hacer lo bueno, que por eso te necesitamos, Señor. Y yo quisiera hacer una oración especial por todos los jóvenes, las personas que están aquí, los que están en casa también, que hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude, y a la hora de evaluar el placer y deber, le demos prioridad al deber. Si usted es una de esas personas, yo le voy a pedir que se coloque de pie, por favor. Póngase de pie. Si usted necesita esa oración, si no, puede quedarse sentadito, no se preocupe. Pero si usted dice: yo reconozco, pastor, que mi humanidad me ha ganado muchas veces la batalla. Yo reconozco que esa naturaleza muchas veces me ha hecho tomar malas decisiones.